discernimiento, sobre todo el temor tuyo, Padre. Que no nada más seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, que apliquemos la palabra, que la vivamos en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias te damos, oh mi Dios, gracias Espíritu Santo, porque tu presencia está aquí. Tú eres el invitado de honor en esta hora, Padre. Oh Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, danos más unción, más, aleluya, más de tu Santo Espíritu, mi Dios, más alegría, Padre. Santifícanos en tu verdad, que es tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, en el nombre precioso de Jesús. El pueblo dice amén. Un aplauso, hermanos. Vamos, aleluya, a sentarnos, gloria al Señor. El Señor me estaba dando la madrugada, amén, en Romanos capítulo 12, vamos a leer el capítulo 12, el capítulo 13. Dice deberes cristianos, pero yo le puse un tema que el Señor me dio en el versículo 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces el tema es: no seas vencido de lo malo. Y esto, hermano, nos habla el Señor a través de su palabra, que nos debemos de esforzar, amén, nos debemos de esforzar en todas las áreas de nuestra vida. Pero también, hermano, gloria a Dios, tenemos que perseverar en la oración. Dice libro de Romanos capítulo 12, versículo del 1, vamos a estar leyendo todo el capítulo 12 y el 13. Deberes cristianos, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tú tienes que, aleluya, gloria a Dios, hermano, hacer todas las cosas de una forma racional, de una forma santa, de una forma que le agrade a Dios, como un sacrificio vivo, amén. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros todo lo que hagamos le sirvamos a Dios agradándole. Nosotros venimos a servir, no a que nos sirvan. Venimos, aleluya, a trabajar en la viña del Señor. Y gloria a Dios, hay mucho trabajo. Hay mucho por qué orar, pero también tienes que estar cimentado, porque si no estás bien cimentado, hermano, ¿cómo vas a orar por una persona? Nada más nos vamos a escuchar, si nada más oramos, pero si tú te dejas guiar por Dios, si tú eres una persona que, aleluya, gloria a Dios, que presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mira, gloria al Señor, el Espíritu Santo le agrada, hermanos, y Él te guía en la oración. Y cuando tú oras, la persona es sanada, liberada. Dice: no os conforméis, versículo 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos en este siglo, las tradiciones, costumbres, muchas cosas que están pasando en estos días, hermano, el modernismo, tanto como en la vestimenta, como en la música, costumbres paganas, sino dice que si no transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que entender, hermanos, ¿para qué? Para que se vaya renovando todo, hacer las cosas conforme Dios dice, conforme a Dios le agrada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, hermano. Tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les decía hace poco, muchos llegaron aquí, hermanos, con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa emoción, vamos a decirlo de esa forma porque era una emoción. Y no, Dios me trajo y estoy aquí, gloria a Dios. Venían, se emocionaban, pero también les nacía del corazón. Y la gente buscaba más de Dios. Pero al paso del tiempo, hermano, las cosas cambian. Tal vez el cuerpo, las personas se cansen, o tal vez ya no quieran o se desaniman. El enemigo puede meter ahí muchas cosas. Pero también es uno la carne, hermanos. La carne, que cuando uno no ama a Dios realmente, hermanos, nada más de labios lo dice, mas no persevera, mas no se ve su forma de vida, los hechos, como dice
la palabra. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que Pablo, el apóstol Pablo, habla a los romanos, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está, dice, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Amén. ¿Y cuál es Cristo? La palabra de Dios, sino que piense de sí con cordura. Tenemos que pensar, razonar, y tenemos que ser, aleluya, unas personas hacedoras de la palabra, no nada más ser oidoras. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte, hermanos, y conforme a nuestra fe nos va a... Por eso somos diferentes, somos un cuerpo, y cada uno es diferente, pero lo importante es Cristo. Gloria a Dios. Todo lo que uno hace, lo hace para Dios, como para el Señor, con amor, y a Dios le agrada. Y cuando tú vas caminando con esa fe, hermano, cuando tú vas perseverando, cuando tú eres obediente, hermano, vienen las bendiciones. Amén. Las bendiciones vienen detrás de ti, pero tú no te preocupas por las bendiciones, porque las bendiciones van a llegar. Tú te preocupas agradarle a Dios, agradarle y hacer su bendita voluntad. Dice versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mira aquí la misma palabra, les decía, que somos un cuerpo, pero somos diferentes miembros. Pensamos diferente, accionamos diferente, hermanos, y cada uno tiene su función. Unos son evangelistas, otros son pastores, otros son diáconos, otros somos diferentes, pero todos servimos, hermano. Somos muchos miembros, pero el que está en la cabeza, el que, aleluya, es Cristo. Amén. Dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cada uno, hermanos, es importante. Por eso en este tiempo el Señor pone en la iglesia los ministerios. ¿Para qué? Para que edifique a la iglesia misma. Pone profetas, pone evangelistas, pone salmistas, pone gloria al Señor, para que todo esto se vaya formando y aprendamos unos de los otros. Amén. Y que estemos en comunión, en armonía, y pensemos, tengamos la mente de Cristo. Amén. Agradando al Señor. De manera, versículo 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a medida de fe. Amén. Yo le decía, uno de los ministerios más peligrosos es profecía, porque ahí también el enemigo se puede meter y se viste como ángel de luz, y empiezan a usar adivinación. Empiezan aleluya, el enemigo a meter muchas cosas, hermano. Y eso lo sabemos, lo comprendemos. Tengamos cuidado de todas esas áreas. La profecía, hermanos, tenemos que saber cuando Dios está hablando. A veces uno que es profeta, el que tiene el ministerio, o ya sea que tenga el don, él porque conoce la palabra y quiere profetizar y darle la palabra de exhortación al hermano, a la hermana, y o hablar mal, o esto, aquello, necesitan tener ese temor. Si Dios no está hablando, mejor no hablar. Es mejor, hermano, guardar silencio, es mejor no decir nada ni opinar. Y no nada más los profetas, en todas las áreas, ministerios, son peligrosos, hermano. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad, más en el pastorado, más en el, ahora sí, el apostolado también. En cada una de las ramas de los ministerios, hermano, hay muchas formas diferentes de dones según la gracia que Dios da. Y dice, de manera que tuvieron diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ahí nos habla en Corintios 12, 4 al 11, también nos habla sobre la profecía. O si de servicio, ahí mismo en Romanos 12, 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Te voy a decir algo, hermano, hermana. Todos los cristianos tenemos que servir. Amén. Todo cristiano tiene que predicar.
No porque él sea profesor o maestro o evangelista o esto o lo otro, es que a mí Dios me llama a predicar. Tú tienes que predicar con tus hechos, tienes que, aleluya, gloria a Dios, a ganarte almas también. Tú tienes que orar. Todos los cristianos tenemos que orar, todos los cristianos tenemos que leer la palabra de Dios. Todo cristiano tiene que ayunar. Quiera o no quiere, tiene que someter este cuerpo, esta carne. Amén, que se someta a la voluntad de Dios. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, decía el apóstol, según la gracia que nos da, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el del servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando tú tienes misericordia, hermano, cuando tú haces las cosas, las haces con amor. Mira el versículo 9, hermanos. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Persevera, hermanos. Amén. Si fallaste, si esto, lo otro, tú ve a la iglesia. Amén. Vengas como vengas, aquí el Señor te recibe, te ama, y tarde o temprano ese obstáculo, esa oposición se va a desprender, se va a ir. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Tenemos que aborrecer. Amén. Seguir lo bueno. Por eso Dios dice en su palabra que Él ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Amén. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a todos, pero no estamos de acuerdo. Aborrecemos lo malo. Amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por eso tienes que esforzarte en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Amén. No, yo no voy a salir porque no quiero que me pase nada. Es más, a veces tenemos la oportunidad de leer o de orar, o a veces el mismo Espíritu nos recuerda y no aplicamos la palabra. Nos envolvemos en las cosas de lo que nos habla, y hasta opinamos, y nos habla sabiduría de este mundo, más no sabiduría de Dios. Pero no, tú tienes que hablar la palabra ya la conocemos. La mayoría ya conocemos la palabra. Ahora aplícala. Cuando alguien te trae algo, hermano, dile, no, la palabra de Dios te dice esto. Amén. Así debe de ser, hermanos. Gozosos en la esperanza. Tenemos que tener esa esperanza y estar gozosos, hermano. Venga lo que venga, tú tienes que tener una fe, una esperanza de que Dios viene pronto, que tú ya eres salvo. Tienes que tener esa esperanza que Jesucristo viene por su iglesia. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso no debes de dejar de orar. Si tú dejas de orar, hermano, es una pausa con Dios, es una pausa en la fe. Por eso tienes que, aleluya, Señor, perdóname. Hoy te pido perdón, Señor, ¿por qué quieres que ore, Padre? ¿Qué quieres que yo te, aleluya? A veces Dios quiere que le exaltes, y a veces Dios te habla a través de su palabra y te da un panorama, sabiduría del lugar, revelación. Constantes en la oración todo el tiempo, hermanos. Jesús empezó su caminar, su ministerio orando, y concluyó orando y sigue orando por nosotros, intercediendo en el cielo. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Imagínense, aquellos que no trabajan, aquellos que no pueden, hermano, tenemos que trabajar por ellos, ayudarlos, apoyarlos. Dice, compartiendo. Si tú eres bendecido, pues también comparte. No es para gloriarme, pero mira, gloria a Dios. Fui a, aleluya, tenía unas deudas y el Señor me permitió y Dios lo resolvió, hermano, así de la nada. Gloria a Dios. Y llega un hermano ahí, una hermanita, y dice, hermano, yo nada más vi los puros billetes. Pues así como los ves se van, digo, ya los debo. Pero mira, lo importante es que Dios nos soluciona todo. Y ya me tira una palabra por ahí uno de no sé qué, que no sé qué. Bueno, le digo, pues sí, hermano, pero también yo necesito algo. Y ya de repente, digo, ¿qué, hermano? Oye, ¿y usted a qué vino? Vine a hacer unos pagos.
Y me dice el hermano, y el Señor me puso en mi corazón, dale una ofrenda. Mira, hermano, no es mucho, pero tampoco es poco, pero es una ofrenda que Dios me pone. Dios lo bendiga. Ya el hermano ora por mí. Y es algo hermoso, hermano, cuando lo haces para la gloria de Dios, lo haces con amor. Por eso dice, el amor no sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Van a llegar pastores, van a llegar siervos, hermano, que tal vez tú conozcas, y pues si tienes un lugar ahí, dale agua, hermano, dale comida, dale hospedaje, amén. Y Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces con amor, lo estás haciendo para el Señor. Dios puede mandar hasta un ángel para probarte. Amén, gloria a Dios. Dice versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Y cuánta gente hoy en día está hablando mal de los pastores, de los siervos? Están hablando mal incluso de Dios, hermano. No, que los diezmos que empiezan a tirar y a esto decir, y muéstrame, dime. La palabra es fiel, dice, trae los diezmos al alfolí. De todo lo que recojas, y habla de los diezmos, eso te enseña la obediencia. Los diezmos son para los levitas, amén. Y de ahí también comían todos, se hacían fiestas solemnes también, muchas cosas, hermano. Pero lo que Dios te enseña es que seas obediente, que seas generoso, amén. Y el diablo te dice, no, ya no hablan mal de los diezmos, de las ofrendas y no sé qué tal, porque ven a los pastores que tienen aviones, limusinas, tienen lujos. Hermanos, si Dios los bendijo es porque Dios es bueno, amén. Nosotros con que tengamos la presencia de Dios, amén, no exigimos diezmos ni ofrendas, pero le enseñamos a la gente que tiene que hacerlo por obediencia, amén, para que Dios bendiga sus vidas, amén. Gloria al Señor. Dice versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, ya lo leímos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión, hermano. A veces la persona no sabe y queremos sobresalir, o incluso la persona apenas está, Dios apenas la empieza con su presencia, la quiere ungir y todo, y a veces nos exaltamos uno, no, yo me usa grandemente, he levantado muertos, paralíticos, he hecho esto, aquello. Dios lo ha hecho, hermano. No es uno, Dios lo hace y Dios usa a quien Él quiere. Pero también tenemos que ser obedientes para que Dios nos use. Porque un siervo, una persona, hermano, que está desalientada, que no ha sido liberada, vamos a decirlo de esa forma, que trae cosas, es imposible que Dios lo use. Una gente, Dios lo puede usar. Si Dios usó a la mula, ¿era una mula o era un caballo? Era una mula. Entonces, imagínate, Dios usó un animal. Dios es soberano. Y a veces cuando utilizamos al Espíritu Santo decimos, Dios no puede hacer esto, hermano. Dios es amo y Señor, Él lo puede hacer todo. Amén. Pero tenemos que, aleluya, no apagar ese espíritu. Amén. No contristáis el Espíritu Santo. Vamos al versículo 12. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Por eso nosotros tenemos que dar buen testimonio, más siendo cristianos, hermano. Ya no podemos andar como anduvimos en el mundo o como lo hacíamos antes. Tiene que haber, hermanos, una imagen, la imagen de Cristo, representando a Cristo. Por eso, por nuestros frutos nos van a conocer si somos cristianos o no, si somos genuinos o no. Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hermano, si de nosotros depende, hermanos, porque también tenemos un lugar, vamos a decirlo, un lugar en la vida matrimonial o en la vida espiritual o en la vida con los vecinos.
Tenemos que, aleluya, gloria a Dios, hermano, no tratar de hacer conflictos, no contender, pero cuando Dios te da una palabra, dásela así como Dios te la pone, con amor. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Diga gloria a Dios. Hermano, Dios se va a encargar de ellos, tú hazte un bien. Por eso yo te digo, nunca hagas excepción, que todos vengan a la iglesia, que ellos no vengan, que esto no, aquí todos pueden venir. Yo me acuerdo hace tiempo, un hermano, allá en Mexicali, me decía, hermano, pero es que si lo ven con una mujer, al rato que van a decir, no, nada más con una, me gustaría que me dieran con todas. Amén, amén, para compartirles la palabra, y hermano, si les contara. Amén, salieron huyendo esas personas, pero ese es otro tema. Vamos al versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahí está la palabra, hermanos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que no te duela, porque cuando te duele, yo no le doy, yo esto, lo otro, hermano, hay rencor, hay muchas cosas, hay celos, hay envidia, hay todo lo del diablo. Pero cuando tienes ese amor, hermano, dáselo con amor. A nosotros nos han regalado, y a veces tenemos que orar, porque no sabemos cómo venga. Tenemos que ser sabios. También, a veces me han regalado, incluso le dije a la hermana, a una hermanita, hermana, cuando le regalen, no se lo coma, ore, porque usted no sabe cómo viene esa comida, que tal si viene algo malo. Ore, siempre, pídale al Espíritu Santo, que el hombre que la guíe. Por eso, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué son ascuas de fuego, hermano, hermana? Cuando tú le haces un bien a una persona, que es ascuas de fuego, remordimientos. El mismo Espíritu lo va a darle la vida. Pero yo me porté mal y mira cómo eres. Así me ha pasado allá en el trabajo. Gloria a Dios. Tal vez no lo entiende la persona, pero es el Señor. Amén. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Ese es el tema. No seas vencido de lo malo, hermanos, sino vence con el bien el mal. Sométase, capítulo 13, Romanos 13, ya vamos a concluir. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, dice, han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso cuando los gobiernos dicen toque de queda, cuando dicen, ¿saben qué? No quiero que se amontonen, o ahorita de la pandemia no quiero que entres en cubrebocas. Hermano, no, es que yo tengo la fe, no es que viene Dios, no, hermano, tú sé obediente. Tú tienes a Cristo, te uses o no uses, Dios está contigo. Amén. Pero tenemos que ser obedientes, porque si dice la palabra, si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuando Dios establece algo, hermano, el presidente, todos los gobernadores tienen que hacerlo, justicia y derecho. Pero ya cuando empiezan, aleluya, gloria a Dios, Dios va a hacer justicia, Él va a vengarnos. Amén. Por eso dice que Él acarreará condenación para sí mismos, aquellos que hacen lo malo. Porque los magistrados, hermanos, no están para infundir temor al que hace el bien. Hay personas que están en un gobierno, hermanos, y abusan de su autoridad, porque están en una, vamos a decirlo, en un rango alto, en una dependencia, tienen poder, y quieren gobernar y quieren hacer su voluntad, hermanos. Miren que hace poco yo estaba viendo, están dando despensas, y hay tantas cosas, hermano, que por acá el enemigo te disfraza una cosa, pero por acá te está robando la bendición. Hace en la tarde, bueno, en la mañana, fui a comprar, y una señora estaba hablando de la luz,
que el mes pasado le llegó de 2,000 y ahorita le llegó de 4,000, casi 5,000 pesos. A nosotros siempre pagamos 300, 400 y ahorita nos llegó de 1,041. Imagínense. Y ahí está el enemigo, amén, a través de esos funcionarios que quieren acaparar todo y jalar todo hacia ellos, hermano. Y todo eso lo está viendo Dios. Amén. Injusticias. Y mira, gloria a Dios, están dando despensas. Yo digo, ojalá les dieran una buena despensa, 500 pesos. No, hermano, llenan los saquitos con 4 papeles higiénicos, los llenan casi todo. Y me da risa, digo, gastan más en venir en taxi que lo que llevan. Cómo el enemigo los engaña. Pero bueno, los magistrados no están para infundir temor, amén, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mira, gloria a Dios, hermano. Las personas tienen que aprender que hay un Dios y sus tiempos se están acortando. Amén. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso tengamos cuidado, porque cuando uno hace cosas injustas, hermano, ahí está el ángel de Jehová tomando nota de todo lo que le hiciste, cómo pensaste, tu forma de ser, todas las cosas, hermano, ahí está, Señor. Y aunque tú hagas cosas buenas y cosas para Dios, pero por algo tan insignificante, hermano, no te cuenta, dice la palabra, por todo lo que hiciste, por tu maldad o por lo que hiciste, Por eso, hermano, todo lo que tú hagas, todo lo que tú ves, hermano, no pienses, el hermano se va a enriquecer, el hermano tiene, o cualquiera, no, mira, lo desparrama, o esto, lo otro. No, hermano, o vamos a apoyar, no, el hermano no necesita nuestra ayuda. Hermanos, necesitamos, más que nada necesitamos de la unidad en el espíritu de oración, para que Dios nos ayude, nos fortalezca y nos empiece, aleluya, gloria a Dios, a hacernos crecer cada día más. Amén. Dice, versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. A veces uno no quiere nada pagar. Dice, no, yo cómo voy a pagar, Jesús no pagaba. Mira, Romanos 13:7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, hermano. La palabra de Dios es clara. Amén, gloria a Dios. No le debas nada a nadie, pero a veces sí, hermano. Te voy a decir, tienes que a veces, de ser un hermano, a veces no se puede, pero también tienes que pedir prestado. Así es, la palabra de Dios dice que no debemos de pedir prestado, pero también acá dice que también prestemos sin intereses. Entonces, hermano, todo es un contraste, todo va de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a lo que Dios te diga. Amén. El que no, por ejemplo, una persona, hermano, no puede hacer justicia, pero dice la palabra de Dios que también tienes que hacer justicia, tienes que ser, ahora sí, y la misma palabra te lo dice, hermano, pero que el Señor es bueno. Dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, todas esas cosas, esas áreas, te lo resume Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que quiere que te hagan contigo, hermano, hácelo a ellos. Amén. Por eso dice que no debes de hurtar, no debes de robar, falso testimonio, no codiciarás.
Amén. Y todas esas cosas, hermano, tenemos que hacerlas. Amén. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley, hermanos. Si tú tuvieras amor, ¿se acuerdan de esa canción? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso te lo estaba diciendo Dios. Si tuvieras amor por todos, cubrirías multitud de pecados también. Pero Dios es grande, hermanos. Cuando tú vas caminando por fe es porque vas con ese amor, vas con esa esperanza. Amén. Y dice: lo que sobresale de la fe, la esperanza y el amor es el amor, porque Dios es amor. Versículo 11 dice, vamos a concluir con esto. Y esto dice: conociendo el tiempo que es ya, dice, hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mira, gloria a Dios. Dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermanos, hay que despertarnos, hay que dejar de estar perezosos. Amén. Amén. Hermanos, si quieres que el tiempo te alcance, párate temprano. Amén. Amén. Yo admiro a las siervas, que, gloria a Dios, 4 de la mañana, mira, y les alcanza el tiempo. Pero a veces, aleluya, gloria a Dios, no justifico, tampoco pongo en evidencia a nadie, ¿no? Viene gente de lejos, hermanos, llega 10 minutos, 15 minutos. Y nosotros que estamos aquí, lo digo a veces por mí, porque a veces y salgo tarde, ya el hermano ya está aquí y quiere platicar conmigo. Y tengo que estar yo como siervo, ministro de Dios, media hora antes para recibirlos. Amén. Y tengo que hacer un programa, hermanos, programarme y hacer las cosas con ese amor. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que estar atentos. Amén. Despiertos en las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el capítulo Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí se refiere todo, hermanos. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas, todo lo malo, el pecado, hermanos. Amén. Y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Vistámonos, hermanos, como luz para los gentiles. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, a eso se refiere, hermano. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, en el Facebook lo publican nomás para contender, para aleluya, gloria a Dios, para hablar mal incluso de la palabra de Dios? No, es que no estoy de acuerdo con el diezmo, no estoy de acuerdo con los siervos, que ellos no son, que ahorita se usan mucho en muchas cosas, la apostasía, y empiezan a hablar mal de los siervos. Y luego hablan mal del Espíritu Santo, hermanos, no tienen temor. No saben que hablando, blasfemando contra el Espíritu Santo, dice que la palabra de Dios, que en esta vida ni en la venidera, que no van a entrar al reino de Dios. En eso se lo resumo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hablaron mal contra el Espíritu Santo, lo blasfemaron. Amén, gloria a Dios. Podemos decir con Jesucristo nos perdona, el Padre, pero cuidado con el Espíritu Santo. Amén. Por eso tienes que tener discernimiento cuando es de Dios o no. Y si no sabes, mejor no hablar. Dios sabe. Amén. Andemos como de día, hermanos, honestamente. Amén. Trabajando, esforzándonos. Amén. Si hay servicio de enseñanza, vengan a la enseñanza. Si hay servicio de oración, mucho mejor. Y si es culto general domingo, hermanos, no falten. Amén. Le decía a mi hermano, es que fallé, me decía. Pero le decía yo, hermano, pero no hay nada, ninguna excusa para no venir. Dice la palabra de Dios, versículo 14, con eso concluyo. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, hermanos, renovados. Amén. Y no proveáis para los deseos de la carne, hermanos, los frutos de la carne.
¿Sabe por qué Satanás viene, hermano, con fuerza? No son frutos. No son frutos, son obras. Obras. Los frutos son otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero mira, los deseos de la carne, hermano, los deseos de la carne, hermano, son todas las cosas el pecado. ¿Verdad? Satanás, hermano, no va a venir por una persona que está bien, cimentada, que falla, pero perdona a Dios. ¿Verdad? Satanás va a venir con una persona que tenga esos deseos carnales. Estaba viendo una prédica, lo resumía de esta forma el varón, y vamos a ser claros, así es, de forma espiritual. Dice que cuando Daniel lo aventaron a la cueva de los leones, ¿sí era Daniel? Amén. ¿Sí era Daniel? Lo metieron a la cueva de los leones, y estaban ahí los leones esperando, tenían hambre. ¿Y qué comen los leones? Carne, carroña. Amén. Pero ¿cómo olía Daniel la carne? Así a pecado, ¿verdad que no? Por eso no se lo comieron, porque los ángeles de Jehová estaban ahí. Amén, gloria a Dios. Los demonios, vamos a decirlos ahora sí, en los leones, porque son animales, y un animal se va a aventar cuando está poseído. Cuando tú tienes ese temor, te va a morder un perro, pero cuando tú tienes seguridad, te inclinas, le hablas bonito, mira, con la presencia de Dios. Decía el vecino, con nadie se va el perro y se fue derechito a ti. No lo entiende, pero yo estaba lleno de la presencia de Dios. Lo llamé, Gloria a Dios. bien obediente. Amén, gloria a Denle un Dios. aplauso a Dios, hermano. Entonces, cuando un siervo, un cristiano está lleno de los frutos del Espíritu Santo, esos son frutos, estás lleno, investido del poder de la unción, amén, hermano, Satanás no va a poder hacerte nada, aunque quiera. Pero si estamos pecando, si nos deslizamos, si estamos acá y allá y todavía no, lo primero que va a oler son los deseos de la carne, Amén, la gloria a carroña, Dios. la carnalidad, Amén. el pecado. Y ahí va y viene Satanás con todo. Por eso cuando un cristiano, hermanos, falla, se regresa, es más fácil, se meten los demonios a vamos a decirlo, ex cristiano, a una persona que fue cristiana, que pecó, o anda en pecado, es más que se meta a una legión. Decía la persona aquella que tenía una legión de demonios, alcoholismo, drogadicción, todo eso. Y me decía después el hermano que era cristiano, pero se alejó. Imagínense. Entonces, hermano, los que están en el mundo, hermanos, no conocen, y si conocen de Dios, ahí el enemigo los tiene envueltos, los tiene cautivos. Pero una persona que se regresa, una persona, hermano, que ya conoció, se mete en potestades. Amén. Hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que renunciar. Amén. Por eso el tema de esta preciosa tarde, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vístete, hermano, con la armadura de Dios. Amén, gloria a Dios. Deja el pecado, renuncia al pecado. Yo sé que tú no puedes, yo también no puedo, Amén, pero gloria a tenemos Dios. que renunciar a hacer morir al viejo yo diario. Amén. ¿Para qué? Para darle lugar al Espíritu Santo, porque cuando dejamos todo, hermanos, le damos la libertad que venga el Espíritu Santo y nos llene. Pero si estamos llenos de sí mismo, del ego, del pecado, de la vanagloria, del adulterio, fornicación, no sé, muchas cosas, el Espíritu Santo, hermanos, lo vamos a sentir nada más, pero no va a ni tocarnos, Amén. porque no toca la inmundicia. ¿Se acuerdan de los holocaustos? Amén. Aquellos siervos, vamos a decir, animalitos, tenían que estar sin pecado, o sea que limpios, sanos, agradables para Dios. Así Dios, hermano, hoy en día Dios nos pide un corazón, pero un corazón contrito y humillado, un corazón limpio.
Entonces, esfuércese, hermano, hermana. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos, aleluya, a pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios, cumplir una transmisión. Dios bendiga a todos. Busque de Dios, hermano, realmente. Viene Cristo pronto.